Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto para el aprendizaje del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo es M2 C1G61-052. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual durante este módulo número 2. Esta semana, que ya es la tercera, ya estamos a más de medio módulo, comenzó el pasado lunes 22 de abril y finalizará el próximo 28 de abril, es decir, el día domingo. Hoy es viernes, ya es 26, ya vamos finalizando con esta semana, por lo cual es importante que revisemos los contenidos de la unidad número 3, que es en la cual se basan las actividades, para que tengamos bien claro cuál es la dinámica para la realización de los mismos, ya que no hay alguna persona en tiempo real, entonces no podemos como tal llevar a cabo esta dinámica de que ustedes puedan preguntar sus dudas, así que vamos a dar la revisión de los contenidos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Recuerden que cuando se llevan a cabo los espacios y no hay alguna persona en tiempo real, damos un minuto para que pueda cargar la diapositiva, para que puedan visualizar lo mismo al mismo tiempo que yo. Ok, avanzamos con la secuencia de trabajo. Espero que ya estén viendo la misma diapositiva que yo. Tenemos como primer punto la bienvenida, el segundo es el objetivo, tercero, revisión de contenidos y por último, las dudas y comentarios. Si se une alguno o alguna de ustedes, entonces podrá realizar su pregunta con base a la realización de las actividades de esta semana. Pero en caso de que no sea así, voy a brindar algunas pautas que podrían serles muy útiles para la elaboración de sus actividades, que pueden ser dudas frecuentes que pudieran tener para, repito, la elaboración de sus actividades, tanto las formativas como las actividades integradoras y la actividad socioemocional que tienen dentro de la semana, así como las encuestas que tienen a responder para la visualización del contenido de la semana número 4. Vamos con la siguiente diapositiva.
A continuación tenemos el objetivo del espacio, perdón, el objetivo del espacio que como tal es que se puedan brindar los distintos puntos de vista para que podamos construir de manera colectiva el conocimiento, desde que ustedes puedan expresar sus conocimientos, sus comentarios y todo lo que pueda surgir desde que hayan revisado uno, los contenidos que se encuentran dentro de la plataforma en la semana número 3, que es en la que nos encontramos, así como las actividades del módulo, repito, son las integradoras, las formativas, las socioemocionales y las encuestas para esta semana, así como las videosesiones que tienen con sus ADC. Así que desde ello pueden surgir dudas, pueden seguir también algún recurso que puedan recomendar, alguna sugerencia para compañeros y compañeras. Así que en caso de que ustedes puedan unirse más adelante, es lo que vamos a llevar a cabo. Recuerden que el objetivo también de estos espacios es que no sean ustedes únicamente quienes reciben la información, sino que podamos intercambiar información. El papel dentro de estos espacios para ustedes debe ser bastante activo, es decir, con sus participaciones, con que podamos escucharnos y que podamos tener este espacio para poder verbalizar nuestras dudas, nuestros comentarios, nuestras sugerencias, etcétera, porque al final de cuentas, al estar trabajando de manera colectiva, bueno, esta construcción se da de esa misma manera y no solamente de manera individual. Voy con la siguiente diapositiva. Ahora vamos con las reglas de comunicación virtual. Recuerden que para el ingreso de estos espacios y, mejor dicho, la participación dentro de los mismos, tenemos una herramienta que es la de participar y de esta manera justamente podemos llevar a cabo nuestras participaciones de manera ordenada y también sin interrumpirnos en el proceso, ya que si en este momento estuviéramos, no sé, 3 personas y yo hago una pregunta y las 2 personas que están dentro que quieren participar activan al mismo tiempo su micrófono, entonces no permitirían que se escuchara ninguna de las dos porque, bueno, se activaría el micrófono al mismo tiempo. Así que lo ideal es que se levante la manita porque es literalmente la figura de una manita, bueno, más bien una palma, que se llama participar. Entonces coloca un número a un lado de sus nombres, lo cual permite que se les dé un turno para poder participar. Así, si 2 personas levantan la manita al mismo tiempo, les aparece un número y en ese orden es que se les indica, por ejemplo, Ana, participas primero, por favor, ¿cuál es tu respuesta? O Juan, tienes la manita levantada primero, así que puedes compartirnos tu respuesta y así vamos a ir turno por turno, ¿vale? Pero bueno, esto es cuando ustedes pueden ingresar a los espacios abiertos. Por otro lado, recuerden que las reglas de comunicación virtual las han ocupado durante sus participaciones dentro de los distintos foros. En este caso, en estas 3 semanas que llevamos de este módulo, los han podido ocupar dentro del foro Aprendiendo.
Así que es como van a aplicarse estas reglas de comunicación virtual. Repito, porque bueno, vamos a tener vamos a tener otra semana en la cual tendremos 2 espacios abiertos, ¿vale? Así que vamos con la siguiente diapositiva. Avanzamos con esta tablita de contenidos, que es la que hemos visto desde la semana número 1, que pueden visualizar dentro de su plataforma, ya que esta tablita de contenidos nos coloca semana por semana en grandes rasgos las actividades que hay que realizar. Ahí aparecen las 2 actividades integradoras que realizaron durante la semana 1 con la unidad número 1. También tienen las 2 actividades que realizaron la semana pasada con la unidad número 2 y aparecen las 2 actividades de esta semana número 3. Como pueden visualizar, el tema, o mejor dicho, el nombre de la unidad número 2 también aparece. ¿Por qué? Porque se retoma para la elaboración de las actividades de la semana número 3 y es así como finalizaremos con estos contenidos para que durante la siguiente semana, que ya es la cuarta y es la última, podamos integrar todos los contenidos de las 3 unidades, es decir, unidad 1, unidad 2 y unidad 3, para la elaboración del proyecto integrador y las participaciones dentro del foro de integración. Así que es algo relevante recordarles que guarden o tengan bien presente en dónde están guardando sus actividades, ya que podrán retomarlas para la elaboración de tanto el proyecto integrador como sus participaciones dentro del foro de integración. ¿Ok? Y vamos con la siguiente diapositiva.
Ok, ahora tenemos aquí el propósito que nos menciona para esta tercera semana que tendremos producir reseñas y relatos coherentes, así como l- vamos a realizarlos desde que llevemos a cabo una lectura analítica y crítica de textos a partir del uso de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, porque justamente vamos a favorecer esto, la comunicación en distintos ámbitos de nuestra vida, tanto el educativo como el laboral, el social, el personal, el familiar, entre otros. Y todo esto nos va a permitir reconocer desde qué punto de nuestra vida ya hemos llevado a cabo relatos y también reseñas, pero desde lo que podemos tener de información a nuestro alcance, así como los temas que solemos utilizar para llevarlos a cabo. ¿Ok? Vamos con la siguiente diapositiva. Ok, ahora vamos a tener en cuenta que uno de los temas principales para la elaboración de sus actividades es el de el relato. El relato como tal es uno de los temas principales y se basa en que es una narración que es breve, que es estructurada y está basada en distintas historias, historias que nos pudo haber contado alguien y que quisimos compartir con otra persona, pero al contarla no utilizamos exactamente las mismas palabras que utilizaron para contarnos, sino más bien que cambiamos ciertas palabras para poder identificar de qué manera contarle a la otra persona, ¿ok? Puede ser alguna historia que puede ser ficción, sobre algún tema paranormal quizá, o también puede representar algo real que nos haya sucedido, algo tan cotidiano como una ida al mercado, por ejemplo. Y de forma simple vamos a encontrarnos con que un relato es la manera en la cual un escritor o una escritora cuenta una historia. Todo esto tiene que ser en orden, es decir, no vamos a estar, como que avanzando en el tiempo y retrocediendo de tal manera que no quede claro, sino más bien que si vamos a empezar desde atrás hacia el presente, podemos empezar así. Si empezamos desde el presente hasta atrás, también podemos hacerlo, pero de tal manera que lleve un orden. El relato tiene unas características principales y es que, como tal, nos van a atrapar desde el inicio. Es decir, las características que reúne permiten que genere mucha curiosidad en la persona que está escuchando o que está leyendo el relato. Entonces, a la primera atrapan al lector o al escucha. Así que debe contener ah, como enfoque hacia los momentos que son muy decisivos o momentos de suspenso, momentos donde pasan cosas que pueden asombrar a la persona que esté escuchando o leyendo. Y como tal, vamos a llevar a cabo un relato en la forma oral, por ejemplo, desde que nuestra voz o brinde las características para que el relato sea llamativo, es decir, desde el volumen que utilizamos, el tono de voz, la velocidad con la que hablamos, el volumen, o incluso si se le da cierto toque de suspenso, como de, y entonces nos dimos cuenta.
que todo lo que había pasado, algo aparecido, ¿ok? Entonces, dentro de la oralidad pueden encontrarse con que el ejercicio que realizan para su actividad, como imaginarse que son booktubers, si buscan videos de booktubers, justamente se van a encontrar con que si utilizan mucho los tonos que mantienen la atención de la persona que los está escuchando. Así que como tal, vamos a ir a un paso firme, no completamente así súper rápido, sino más bien que vaya fluyendo para que de esta manera la persona mantenga su atención. Porque si se vuelve algo lento o algo difícil de comprender, la persona empieza a perder interés. Así que un relato debe llamar bastante la atención. Lo importante de un relato es captar la atención, retenerla y que el escucha o el lector se mantenga hasta que termine el relato. ¿Ok? Vamos a permitir que haya asombro, vamos a permitir que haya pistas a lo largo del relato que permitan que el lector o el escucha se esté imaginando qué es lo que va a pasar con el final del relato que está escuchando o leyendo y que va haciendo incluso sus teorías de cómo va a terminar este relato. Así que básicamente dentro de un relato nos encontramos que es como si fuera una película de acción, porque todo el momento está pasando algo que mantiene fija justamente la atención de la persona, ¿vale? Así que vamos a ver que dentro de este relato tenemos distintos pasos para la elaboración del mismo. Los pasos como tal para la elaboración del relato es que como primero vamos a elegir un tema. El tema, como se comentaba, tiene que ser o puede ser, mejor dicho, algo como ficción o algo real. Eso ya va a depender de la persona que tenga que elegir el tema. Se va a establecer un narrador como tal, como segundo paso, y esto va a permitir que sepamos de qué manera narrar nuestro relato, desde que sea en primera persona, segunda persona o tercera persona. Y eso incluso ustedes van a decidirlo para la elaboración de su actividad integradora número 5. Paso número 3. Vamos a delimitar a los personajes. Ok, viene mucho ruido, vamos a pausar un poquito. Ok, ya pasó el ruido.
Así que vamos a avanzar. Ok, mencionaba la parte de la delimitación de los personajes. La delimitación de los personajes nos va a permitir saber cuáles son las características que contiene cada personaje y cómo es que los vamos a diferenciar los unos de los otros, porque van a tener tanto características físicas como características en cuanto a su personalidad. Así que eso permite que tanto ya sea el escucha o el lector pueda diferenciar de quién estamos hablando a la hora de estar narrando, ¿ok? Así que ese sería el paso número 3. Paso número 4, vamos a plantear un cambio. El cambio va a permitir que dentro de la introducción, el desarrollo y también un cambio final, pongamos por ahí las pistas que mencionamos en el paso 5, ya que esto va a generar que nuestro escucha o nuestro lector mantenga su atención para crear estas teorías que sea como de, ay, ¿qué va a pasar después? Y yo creo que podría pasar esto y lo otro. Entonces, estos cambios van a permitir que una persona como tal se imagine qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, por ahí podría ser algo como hace un par de semanas recuerdo que desperté de una siesta que yo consideraba que había sido corta y al salir a la cocina para preguntarle a mi mamá qué era lo que íbamos a comer, me di cuenta de que no estaba. Me asomé al cuarto de mi hermana y tampoco estaba. Y se me hizo raro porque casi siempre que salen, o mejor dicho, siempre que salen, me dejan un mensaje, ya sea en el teléfono o una notita de diciendo, no sé, fuimos por las tortillas. Pero en esta ocasión no fue así. Y lo que se me hizo más curioso fue que no había ruido. Me fijé en el patio y tampoco estaban mis mascotas, entonces se me hizo todavía más extraño. Así que decidí salir a preguntarle a la vecina si no había visto si mi mamá había salido o a lo mejor le había dicho algo, porque quizá no quiso despertarme y entonces le dijo a la vecina. Así que yo fui. Al salir más hacia la calle, me di cuenta que sentía algo raro en el ambiente. Miré hacia arriba y me di cuenta que el cielo era de color verde. Claramente me espanté porque eso no es normal. Así que corrí hacia la casa de la vecina para preguntarle si estaba viendo lo mismo que yo y no había nadie. Me di cuenta que en la calle tampoco había nadie y todavía fue más extraño porque es una avenida principal y pasan autos y personas, pero no había nadie. Así que decidí caminar un par de calles para llegar a la carretera que es más concurrida y al ir caminando, escuché unos pasos detrás de mí. Volteé y me di cuenta que era un perro. Así que hasta respiré y me relajé porque dije, ay, bueno, es un perro, ok. Pero entre que me relajaba, mi corazón volvió a latir rápidamente cuando el perro me preguntó, ¿estás viendo lo mismo que yo? Evidentemente yo me asusté, di media vuelta y corrí lo más rápido que pude. Pero entre más intentaba que mis pies corrieran más rápido, más lento iba. Y no podía avanzar como yo quería hasta que me tropecé y desperté. Entonces, en este relato hay pistas que indican que era un sueño. Uno, que no había nadie en casa. Dos, el cielo verde, porque a menos que ocurra un fenómeno como el que ocurrió hace un par de años o hace un año, no recuerdo cuándo fue, que fue en Estados Unidos, que el cielo se veía así como color verde no recuerdo qué fenómeno fue o qué estaba ocurriendo, pero bueno, no es lo usual que veamos el cielo verde, así que esa es una pista, que no hubiera nadie es otra pista, que el perro hablara es otra pista, y que una de las cosas más recurrentes en los sueños es que al intentar correr una persona no puede hacerlo, o que para volar primero empieza a correr muy rápido y después salga volando. Eso no fue el caso del relato que acabo de mencionar, pero dentro de lo que cabe al mencionar que iba intentando correr más rápido y no podía, es una pista más para que la persona pueda deducir que era un sueño como tal, porque sí, fue un sueño. ¿Ok? Así que dentro de nuestro relato justamente vamos a colocarlo. Por ejemplo, en mi relato lo coloco en primera persona porque lo voy narrando yo, ¿ok? Pero dentro de lo que también me puedo encontrar es que
Unos indicios principales también son los personajes. Una personaje, bueno, soy yo. El segundo podría ser mi mamá y mi hermana, aunque realmente no destacan mucho, sino más bien podría ser quizá el perro, ¿ok? O incluso la vecina. Entonces seríamos 5 personajes que no se mencionan tanto las características porque es un relato relativamente corto, pero que nos ejemplifica cómo podemos llevar a cabo nuestro relato. Así que ¿qué es lo que trata este relato de tema? Un sueño, ¿okey? Un sueño, que es un sueño que podemos tener, varios, es decir, bueno, no el mismo sueño, sino más bien que a partir de un sueño podemos crear un relato. Y si es un relato escrito, un paso bien, bien, bien importante es la revisión de la ortografía, porque eso permite identificar si lo que va a leer nuestro lector o lectora va a quedar comprensible después de haberlo terminado. Ok, ahora vamos con la siguiente diapositiva. Espero que por este momento no haya ninguna duda.
Ok, ahora vamos con el comentario. El comentario nos va a ayudar como una herramienta, al igual que la herramienta que utilizamos, que es el resumen. El comentario nos va a aportar distintos aspectos importantes para que podamos llevar a cabo tanto la reflexión como la valoración, expresando a través de un análisis del texto. Ok, basado como tal, el comentario va a permitir elaborar o la elaboración de un texto que apoye, argumente, que sea lógico y que sea imparcial, así como objetivo. Y vamos a tener pasos para llevarlo a cabo. El primero es la aproximación al texto. Recuerden que la aproximación al texto tiene que ver con que podamos llevar a cabo la lectura de dicho texto y vayamos comprendiendo lo que nos indique dentro de la lectura. Segundo, planificación del comentario. A partir de que vamos leyendo, vamos planeando un comentario que posteriormente vamos a plasmar, que ya sería la redacción del mismo, y vamos a revisarlo desde la ortografía, la cuestión de la gramática, la sintaxis, etcétera, para que la persona que pueda leer el comentario entonces tenga muy claro qué es lo que está leyendo. Y recuerden que tanto el resumen como el comentario pueden componer una reseña, que de hecho ya es el último tema. Vamos a ir con esa diapositiva. Ahora avanzamos con la reseña y espero que para este momento ya estén viendo la diapositiva, que es la que estoy viendo yo como tal. Cuando hablamos acerca de la reseña, va a quizá ser un poquito, no confuso, sino más bien que hay que relacionarla con algún tipo de reseña que ya hayamos hecho dentro de nuestra vida cotidiana, porque hay muchas cosas que pueden reseñarse, por ejemplo, un restaurante, un viaje, utilizar un servicio de autobús, quizá un hospedaje, un producto que nos llega a través de una compra de internet. Hay muchas cosas que podemos reseñar como tal. Dentro de ello nos vamos a encontrar con que la reseña tiene es un documento que puede combinar información y que en ocasiones va a ofrecer una cuestión crítica, es decir, vamos a ofrecer un juicio valorativo
desde que esté argumentado. No podemos hacer una reseña crítica mencionando que no nos gustó una comida en un restaurante y que por eso le damos una calificación baja, sino más bien que hay que considerar todos los elementos que podrían aportar a esa calificación baja que estamos otorgando. De ahí a que se mantenga la argumentación una vez que llevamos a cabo una reseña. Podemos reseñar, les mencionaba, muchísimos elementos como un libro, un disco, la música en general, una película, por ejemplo, entre muchísimos elementos más. Y para realizarla como tal tenemos elementos que la componen. Ustedes recordarán que para su elaboración de la actividad integradora número 6, justamente les pide distintos elementos que componen una reseña del tipo comparativa, pero que es crítica. Entonces, hay que recordar que dentro de la parte que son las referencias bibliográficas, vamos a ubicar como tal el nombre del autor, el título de la obra, lugar de edición, editorial, fecha y número de páginas, considerando que lo que estemos reseñando es un libro. ¿Ok? Vamos a colocar también la información del reseñador, porque finalmente es quien está elaborando la reseña con una información que está obteniendo desde alguna fuente. Así que estos elementos también son lo que vamos a estar agregando. Ok, entonces la elaboración de la reseña como tal va a contener otros elementos más y estos son que vamos a colocar también un resumen, que es por eso que mencionábamos que tanto el comentario como el resumen son elementos para la elaboración de una reseña, así que podemos colocarlos para que estén ahí como evidencia del juicio valorativo que estamos dando, ¿ok? Y bueno, nos vamos a encontrar con que dentro de la evaluación es donde vamos a colocar el juicio valorativo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro comentario o resumen ya colocamos la argumentación de ese juicio valorativo que estamos dando. Y al final de nuestra reseña vamos a colocar la identificación del reseñador. En este caso, cada uno de ustedes va a colocar su información porque son quienes están elaborando la reseña. Van a colocar su nombre, su apellido y datos de contacto, como el correo institucional, por ejemplo, ¿vale? Y desde ello, entonces ya podemos avanzar hacia otras actividades que realizar dentro de nuestra semana número 3. Así que espero que para este momento, perdón, para este momento no haya dudas. Voy a compartirles ahora mi pantalla, ya que ahí vamos a visualizar cuáles son las dos actividades, más bien dos encuestas que les mencionaba, que es bien importante que hagan esta semana, porque de lo contrario estarían retrasándose un poco ya que no van a poder visualizar las actividades de la semana número 4. Denme un momento para poder presentarles.
Se desconectó Teams por un momento, pero afortunadamente no me sacó de la sesión, pero bueno, ya me encuentro aquí. Esta encuesta es bien importante para que visualicen la semana número 4. Se llama Opina sobre tu asesor virtual M2. Dentro de esta vamos a realizar una encuesta que nos permite como tal conocer qué consideran ustedes como estudiantes dentro de Prepa en línea CEP que se puede mejorar de su asesora virtual, es decir, de mí. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes al recibir una retroalimentación llevan áreas de oportunidad en las cuales pueden mejorar y cuando ustedes responden esta encuesta van a permitir que yo también mejore en distintas áreas con base a sus respuestas. Recuerden que pueden responderla con toda la honestidad del mundo porque aunque a ustedes digan, es que a la asesora ahí le aparece ver respuestas, seguramente las puede ver. Sí puedo ver cuáles respuestas se brindaron, no puedo ver quién las hizo. Y aún si lo hiciera, dentro de esta encuesta vamos a, como tal, generar toda la honestidad posible porque no se van a subir puntos ni se van a bajar puntos dependiendo de sus respuestas. Y la segunda es la de opina sobre tu módulo. También nos pide toda la honestidad del mundo para poder responderla y que podamos como tal visualizar los contenidos de la semana número 4. En caso de no responder la encuesta, no vamos a poder visualizarlos, así que les sugiero que midan sus tiempos para poder llevar a cabo las encuestas. Vamos a cerrarlo y enseguida les voy a compartir la presentación para que vayamos cerrando. Recuerden, por favor, que ya se cierra la semana el día domingo, así que procuren no entregar sus actividades a último momento, porque la mayor parte de las ocasiones la plataforma se satura en la noche del domingo. Así que procuren a más tardar enviarlas el día sábado por la noche o domingo, pero por la mañana. También recuerden revisar la rúbrica de cada una de sus actividades integradoras, ya que eso permite que se orienten, que se guíen hacia qué es lo que les puede faltar para terminar su actividad. Y también recuerden que pese a que las extensiones están suspendidas, pueden enviarme un mensaje hasta 72 horas después de que ha sido cerrada la semana, únicamente en caso de que tengan justificante para poder asignarles las extensiones. Y tengan bien presente que únicamente puedo asignar extensiones de tiempo para actividades integradoras. Para las formativas, es decir, los cuestionarios, no, ¿vale? Y bueno, dudas generales, ya que no se pudo unir ninguna persona en tiempo real, vamos cerrando ya. Ha sido un gusto poder interactuar con ustedes a través de esta grabación. Recuerden, por favor, escribirme en caso de que tengan dudas a través del mensajero o a través de lo que es mi correo que fue proporcionado en cada una de las bienvenidas de cada semana. Tengan un excelente fin de semana. Les deseo mucho bienestar a ustedes, sus seres queridos. Y el próximo espacio abierto, les voy a colocar la invitación, ya que, como recordarán, el 1 de mayo es un día suelto, es decir, no vamos a tener actividades y es el miércoles. Y como los miércoles se llevan a cabo las sesiones, no la vamos a llevar a cabo ese día. Bueno, yo les voy a colocar la invitación, ya sea para el martes o para el jueves, dependiendo también que no vaya a interrumpir su sesión con su tutora, ¿de acuerdo? Así que estén al pendientes. Ahora sí, me despido, les deseo mucho bienestar. Hasta luego.